No sé exactamente cuándo me convertí en madre de mi madre, pero sé que todo comenzó el día que murió mi padre. Sufrió un infarto fulminante, de esos que pillan a cualquiera por sorpresa. Y lo último que recuerdo de él fue el mensaje que me envió preguntándome si iría a cenar esa noche. Estaba en la universidad cuando mi primo me llamó desesperadamente, diciéndome que corriera al hospital. No había tiempo. Cuando llegué, ya estaba cubierto con una sábana blanca. Mi madre estaba sentada en un rincón de la sala de espera, inmóvil como congelada en el tiempo. Eso me asustó más que la muerte misma. Ella no lloró, no gritó. Simplemente miró al vacío como si ya no estuviera allí. En los primeros días todavía tenía la esperanza de que reaccionara. Pensé que era un shock, que ese estado un tanto apático era normal, pero pasaban las semanas y ella no se levantaba de la cama. Yo hice todo, organicé el velatorio, avisé a los familiares, me encargué de los trámites, de la casa, de las facturas. Ella simplemente colgó. Recuerdo estar sentada en el baño y llorar en silencio, porque no había tiempo ni siquiera para lamentar la pérdida de mi padre. Tenía tanto que hacer que apenas podía respirar. Y ahí fue cuando lo comprendí, si yo no lo tenía todo, nadie más lo haría. No tenía hermanos ni tíos cercanos, solo yo. Una chica de 22 años intentando mantener unido un mundo que se está desmoronando. Abandoné la universidad el mes siguiente. No tenía cabeza, ni tiempo, ni dinero. Mi padre era el sustentador de la casa, y el dinero que dejaba era suficiente para cubrir los gastos básicos. Pero solo si yo administraba todo con mucho cuidado. Mi madre permaneció en su habitación, sin ducharse, sin comer adecuadamente, solo durmiendo y llorando. A veces ya ni lloraba. Simplemente me quedaba allí mirando al techo. Intenté animarlo, hablarle, sugerirle terapia. Nada funcionó. Un día encontré varias latas de cerveza debajo de su cama. Empecé a notar que ella bebía en secreto, mañana, tarde y noche. Yo tenía miedo, pero ella lo negó todo, diciendo que era para poder dormir, pero ella siempre estaba durmiendo. Y cuando estuve despierto, fue como si estuviera entumecido, como si no existiera. Con el tiempo, comencé a convertirme en una especie de cuidadora. Preparé la comida, la llevé a su habitación, retiré los platos sucios y limpié el vómito cuando bebió demasiado. Compré cosas en el mercado, pagué las cuentas. Cuidé la casa. Ella no hizo nada más. La mujer que una vez fue mi madre ya no estaba. A veces. Volví en sí durante unas horas y empezaba a hablar como si todo estuviera bien. Dijo que estaba pensando en viajar, en visitar a una amiga de su juventud, estaba haciendo planes. Pero al día siguiente, estaba nuevamente escondido bajo las sábanas con una botella en la mano. Estaba en un ciclo eterno de esperanza y decepción. Era como vivir en una montaña rusa emocional que nunca se detenía y ya no. Sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba ella. Hubo un día específico que realmente me marcó. Me desperté y ella gritaba mi nombre, desesperada, diciendo que no podía respirar. Salí corriendo pensando que era algo grave, quizá un ataque de pánico o una sobredosis de medicamentos. Ella siempre mezclaba las pastillas de rayas negras con alcohol. Cuando entré en la habitación, ella estaba sentada en el suelo, abrazada a sus piernas, sudando fríamente. Pero cuando intenté tocarla, me empujó con fuerza y empezó a maldecirme. Ella dijo que yo era egoísta, que no entendía su dolor, que no era más que una mocosa que quería controlarlo todo. Eso me destruyó por dentro. Yo estaba tratando de ayudar, ocupándome de todo, haciendo lo que nadie más hacía, y ella me trataba como si fuera una molestia. Pasé el resto del día encerrada en el baño, en silencio, tratando de entender cómo mi vida se había convertido en esto. Creo que ese fue el día en que realmente me impactó. Ya no tenía madre. Ella se había convertido en una sombra. Y yo era la única persona entre ella y el fondo. Pero al mismo tiempo, comencé a notar cosas que antes no quería ver. Empezaron a regresar recuerdos de la infancia, pequeñas escenas que en ese momento parecían normales, pero que ahora tenían sentido. Mi madre siempre ha sido inestable. Había días que ella era súper cariñosa, afectuosa, hacía planes. Me hacía piropos y al día siguiente se convertía en una persona fría, distante y que apenas me hablaba. Pensé que esa era simplemente su manera de ser, pero ahora parecía otra cosa. Tal vez mi padre era el que mantenía todo unido y sin él lo que quedó fue el desorden que siempre estuvo ahí, oculto. Comencé a comprender que la depresión no había surgido solo a raíz de su muerte. Ella había llevado ese agujero dentro de ella durante mucho tiempo. Después de eso, comencé a investigar en secreto sobre los trastornos mentales, la codependencia y el alcoholismo. Pasé noches leyendo historias de otras personas en internet, tratando de entender si lo que estaba experimentando era común o si me estaba volviendo loca. Y cuanto más leía, más me reconocía.
Vi que muchas personas experimentaban esa inversión de roles, que había términos para ello: hija adoptiva, relación tóxica, dependencia emocional, pero incluso con toda esta información era difícil actuar, porque en el fondo todavía tenía la esperanza de que mejorara. Pensé, si la cuido con paciencia, responderá. Me sentí culpable solo de pensar en rendirme. Era mi madre, después de todo, la mujer que me dio la vida, pero al mismo tiempo, me estaba muriendo por dentro. Mis días eran todos iguales: cuidarla, hacer trabajos esporádicos para llevar dinero a casa, soportar sus rabietas y llorar hasta dormir. La gente de alrededor empezó a alejarse. Mis amigos dejaron de invitarme a salir. Incluso las personas más cercanas a mí, que al principio llamaban y preguntaban cómo estaba, con el tiempo desaparecieron. Supongo que no sabían qué decir o pensaron que estaba exagerando. Mi novio en ese momento intentó quedarse a mi lado, pero después de unos meses rompió conmigo diciendo que siempre estaba triste, que ya no sabía cómo ayudarme, y lo entendí. Ni siquiera sabía cómo tratarme a mí mismo. Había dejado de ser una mujer joven con sueños, planes, universidad, para convertirme en cuidadora de una mujer a la que apenas reconocía como madre. Y lo más loco fue que, desde fuera, nadie lo imaginaba. Cuando salí a la calle, fingí que todo estaba bien. Aprendí a sonreír automáticamente, a decir que mi madre se estaba recuperando, aunque sabía que eso era una mentira que me decía todos los días. Uno de los momentos más duros fue cuando tuve que llevar a mi madre a urgencias porque se cayó en el baño. Borracha, ella resbaló y se golpeó la cabeza contra la esquina del lavabo. Cuando llegué a casa y vi la sangre, mi cuerpo se enfrió. La metí en el coche y fui directo al hospital, con el corazón en la boca, sudando frío. En el hospital, cuando pregunté si podía entrar con ella, la enfermera me preguntó si era su hija o su tutora legal. Me quedé quieto por unos segundos. Respondí hija, pero por dentro sentía que hacía mucho tiempo que era otra cosa. Cuando la médica vino a hablar conmigo, habló en un tono que mezclaba profesionalismo y juicio, preguntándome si bebía con frecuencia, si estaba en tratamiento. Me sentía avergonzado, no porque bebiera, sino porque sentía que yo había fallado en cuidarla, y eso dolió más que cualquier regaño. Cuando llegamos a casa esa noche, ella estaba aturdida, con la cabeza vendada y quejándose de todo. Ella dijo que la luz era brillante, la comida era mala y que la dejé caer. Sí, tuvo el descaro de decir que fue mi culpa. Respiré profundamente y fui a mi habitación. Cerré la puerta de un golpe y lloré como hacía tiempo que no lloraba, pero esta vez fue diferente. No era solo tristeza, también era ira. Empecé a sentirme enojado con ella, de aquella mujer que me chupaba la sangre todos los días, que me quitaba mi juventud, que me hacía sentir culpable por todo. Me sentí como un monstruo por pensar de esa manera, pero era inevitable. Amaba a mi madre, pero al mismo tiempo estaba empezando a no soportarla más. Fue un conflicto tan intenso que ya ni siquiera sabía quién era yo dentro de esa casa. Después de ese episodio, comencé a evitar estar en la misma habitación que ella. Cumplí con mis obligaciones, cociné la comida, limpié la casa, pero evité la conversación. Y cuando intentaba iniciar una conversación, generalmente era para quejarse, culpar a alguien o hacerse la víctima. A veces me decía cosas como, solo estás aquí por obligación, o cuando muera te sentirás libre. ¿Verdad? Me destrozó porque sentí que quería atraparme con el remordimiento. Y en cierto modo, funcionó. Me sentí terrible al pensar en irme, pero el deseo de salir de aquella casa crecía dentro de mí como un grito atascado en mi garganta. Era sofocante. Vi gente de mi edad viajando, trabajando, viviendo, y allí estaba yo, apagando incendios cada día dentro de una casa que no paraba de arder. Hubo una noche en que bebió tanto que se desmayó en la sala de estar. Intenté despertarme. Me sacudí y nada. Entré en pánico pensando que había muerto. Llamé al 911 mientras esperaba. Me senté en el suelo y comencé a temblar. No era solo miedo de perder a mi madre. También era un temor extraño que sentiría alivio si eso ocurriera. Me sentí como la peor persona del mundo por pensar en ello. Cuando llegaron los rescatistas, ella ya estaba medio inconsciente y murmurando. Él rechazó el tratamiento, dijo que estaba bien, que solo era una siesta. Me miraron con cara de esto pasa muy a menudo, ¿no? Miré y solo pude asentir. Después de que se fueron, me fui a mi habitación y comencé a escribir en el cuaderno donde anoté todo lo que pasaba. Era la única manera de no explotar. Escribí, quiero huir, pero no sé si puedo vivir con la culpa. A partir de entonces, comencé a hacer planes silenciosos para salir de casa. Nada importante. Solo pequeñas cosas, ahorrar algo de dinero en trabajos ocasionales, buscar un lugar barato para alquilar. Ver si algún amigo necesitaba un compañero de cuarto. No se lo dije a nadie porque solo pensar en decirlo en voz alta me hacía sentir como un criminal.
pero en el fondo sabía que, si no salía de allí, me hundiría con ella. Empecé a tener ataques de ansiedad e insomnio, una sensación constante de que algo malo iba a suceder. Y todo esto sin ningún tipo de apoyo. Cada vez que pensaba en buscar ayuda profesional, me topaba con la falta de tiempo, de dinero o con el miedo de que alguien me juzgara por no ser capaz de lidiar con mi propia madre. Es difícil explicar este tipo de sufrimiento sin parecer desagradecido. Quien lo ve desde fuera piensa que es solo tristeza o cansancio, pero es como llevar un peso invisible cada día. Fue en esa época cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba limpiando la cocina y ella entró tambaleándose, con un vaso en la mano. Ella se sentó a la mesa. Me miró con una cara que ya conocía bien, esa expresión entre borracha y herida, y empezó a llorar de la nada. Ella dijo que su vida terminó cuando murió mi padre, que ella era inútil, que solo se interponía en mi vida. Me quedé allí, sosteniendo la esponja, tratando de decidir si consolarlo o simplemente alejarme. Antes de que pudiera responder, ella tomó el vaso y lo arrojó contra la pared, gritando que quería morir. Me quedé congelado. Nunca la había visto llegar a ese punto. Tuve que recoger los cristales rotos del suelo mientras ella sollozaba como un bebé. Esa escena me destruyó. Y, por primera vez, no lloré. Me quedé allí parada, en silencio, como si este fuera un turno más de mi trabajo no remunerado de hija en madre. A partir de ese día, algo cambió en mí. Ya no estaba dispuesto a tragarlo en silencio. Empecé a preguntarme hasta dónde llegaría este cambio de roles y, más importante aún, ¿durante cuánto tiempo seguiría sacrificándome sin mirarme? Fue entonces cuando decidí buscar un terapeuta. No se lo dije a nadie, por supuesto. Me imaginé la reacción de mi madre si lo supiera. Pero ya no podía soportar ese peso yo sola. Lo que finalmente me dio coraje fue una conversación con un amigo que se dio cuenta de lo cansado que estaba. Ella me dijo algo simple, pero que resonó en mi cabeza: no puedes salvarla si no puedes salvarte a ti mismo. Era algo tan obvio, pero nunca lo había pensado de esa manera. Estaba tratando de salvar a una mujer que no quería ser salvada. En la primera sesión hablé de mi madre todo el tiempo. Hablé de las crisis, de las quejas, de las peleas. Dije que ella me estaba matando lentamente, dejándome sin identidad, sin sueños, sin vida propia. La terapeuta, con mucha calma, me dijo que la situación era un círculo vicioso. Su dependencia de mí solo aumentó y al no poder liberarse, estaba creando un terreno fértil para que ella continuara con ese comportamiento. Me dijo que estaba asumiendo una responsabilidad que no era mía y que eso me estaba convirtiendo en esclavo de su dolor. Permanecí en silencio, absorbiendo esas palabras, sin saber si me sentía aliviado o más bien confundido. ¿Cómo podría simplemente parar? ¿Cómo no podría hacer nada? ¿Cómo puedo abandonar a mi madre en esta situación? Sabía que sería imposible hacer esto de repente. Entonces, ¿qué podía hacer? Durante los siguientes meses, intenté cambiar el enfoque de mi vida. Por supuesto, esto no fue fácil. Cada vez que pensaba en seguir adelante, surgía algún motivo para volver a esa rutina de cuidado personal. Tenía miedo. Miedo de ser egoísta. Miedo de que ella cayera en un pozo sin fondo y yo fuera el responsable de no estar allí. Pero empecé a organizarme. Conseguí un trabajo estable y, aunque no era nada extraordinario, fue un alivio. Poco a poco, mi madre empezó a notar que yo estaba menos disponible, que ya no contestaba sus llamadas todo el tiempo, que ya no corría a ayudarla cada vez que gritaba. Ella empezó a exigirme más, acusándome de ser fría y distante. Me sentí terrible, pero al mismo tiempo comencé a respirar un poco más profundamente. Yo no era una máquina de cuidar y necesitaba recordarlo. Y entonces, una noche, después de una semana agotadora de trabajo, llegué a casa y encontré a mi madre sentada en la mesa de la cocina, con una carta en las manos. Ella me miró sin decir nada, pero su expresión era diferente. Me di cuenta de que algo había cambiado. Ella ya no me acusaba ni me pedía ayuda. Ella se veía bien, y entonces, de la nada, me entregó la carta. Fue una carta de despedida. Ella no dijo que iba a suicidarse, pero escribió que estaba cansada, que sentía que estaba perdiendo su capacidad de vivir, que no sabía cómo seguir adelante sin mi padre. Al final, escribió: ya no sé cómo ser tu madre. Necesito que vivas tu vida, aunque me duela. En ese momento, no pude decir nada. Me quedé allí parado, mirándola, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. En ese momento comprendí finalmente que mi madre estaba intentando liberarme, aunque de una manera retorcida. Ella no sabía de qué otra manera pedir ayuda, así que lo hizo. Esa carta fue el punto de inflexión. No fue un te amo ni una disculpa, sino el comienzo de un cambio. Me di cuenta de que ya no era mi responsabilidad salvar a mi madre. Yo ya no era su madre. De alguna manera, ella me había dado permiso para seguir adelante.
y el peso de culpa que había estado cargando comenzó a levantarse. A partir de ahí comencé a distanciarme poco a poco, pero sin cortar del todo el vínculo. Sabía que ella todavía necesitaba cuidados, pero no como los necesitaba antes. El proceso no fue instantáneo y todavía tuvo muchos altibajos. Pero algo había cambiado. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a equilibrarse. Ya no tuve que ser el cuidador a tiempo completo. Empecé a hacer pequeñas cosas por mí. Retomé mis estudios con más tranquilidad e incluso salí con algunos amigos que todavía estaban por aquí. No fue fácil, pero poco a poco recuperé mi identidad. Mi madre siguió siendo alcohólica y su salud no mejoró. Pero ahora la veía de otra manera. Ya no estaba atado a la culpa y a la obligación de ocuparme de todo. También empezó a apoyarse en otros recursos y a pesar de todos sus problemas, pudo empezar a hacer pequeños cambios. La relación entre nosotros nunca volvió a ser la misma. Pero el peso que llevaba disminuyó y finalmente pude comenzar a vivir. Todavía pienso en todo lo que experimenté y cómo cambió mi vida para siempre. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si mi madre hubiera sido más estable o si hubiera podido lidiar con el dolor de perder a mi padre de una manera diferente. Pero sé que no tiene sentido hacer estas preguntas. Lo que pasó y aprendí por las malas que no podemos cargar con los problemas de los demás durante toda nuestra vida. El sufrimiento ajeno no puede ser nuestra prisión y nuestra felicidad no puede ser sacrificada en nombre de un cuidado que, por bien intencionado que sea, puede consumirnos. Lo viví y lo aprendí. Y por muy difícil que fue, soy una persona mucho más fuerte y consciente de mi propio valor. No sé qué me deparará el futuro. Pero hoy sé que ya no necesito ser la madre de mi madre. Ella todavía tiene sus problemas y todavía hay momentos de crisis. Pero ahora entiendo que necesita afrontar esto por sí misma. Y necesito vivir mi vida. Quizás algún día podamos reconstruir nuestra relación. Quizás no, pero lo importante es que logré liberarme, ser capaz de poner límites. Tomar distancia cuando sea necesario y aprender que amar a alguien no significa sacrificarse hasta el punto de perder la propia identidad. Hoy sigo adelante sabiendo que hice lo mejor que pude y que, al final del día, es mi vida la que debe ser mi prioridad. La verdad es que, aunque tomé esa decisión, nunca fue fácil. En los momentos de debilidad todavía siento culpa tratando de asfixiarme, pero ahora sé que esa culpa es el resultado de una vieja dinámica que ya no puedo llevar. A veces veo madres y hijas por ahí y me pregunto si alguien más está pasando por lo que yo pasé. Sé que muchas personas viven en este tipo de situaciones sin saber cómo salir, y eso me hace querer contar mi historia. Porque si hay alguien leyendo o escuchando esto que se siente atrapado en un rol excesivamente cuidador, déjenle ver que hay una manera de respirar. No es egoísta querer vivir tu vida, no es tu culpa que necesites alejarte para preservar tu salud mental. Nosotros, como hijos, no somos responsables de la curación de los demás, especialmente cuando el otro no está dispuesto a curarse. Miro atrás y a pesar de todo estoy agradecido, porque lo que experimenté me enseñó lecciones que de otra manera nunca habría aprendido. Me vi obligado a madurar de una manera en la que muchos nunca tuvieron que hacerlo. Y por doloroso que fuera, pude ver que la felicidad, aunque es algo que debemos buscar solos, también puede ser una elección. Una elección que tomé por mí misma. Hoy en día, mi relación con mi madre es mucho más equilibrada. Todavía la ayudo, pero sin dejar que eso se apodere de mí. Ella tiene sus altos y sus bajos, como cualquier persona. Pero ahora puedo darle el apoyo que necesita sin perder mi identidad. Y eso para mí es una victoria. Todavía pienso en cómo todo podría haber sido diferente. Cómo hubiera podido ser más ligera, más joven, sin tantas responsabilidades. Pero al mismo tiempo, sé que la vida no se trata solo de decisiones fáciles. Tal vez si lo hubiera intentado antes, si hubiera puesto más límites, las cosas habrían sido diferentes. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que puedo hacer ahora es mirar hacia adelante y cada día recordarme que lo que he experimentado me ha moldeado. Pero no me define. Ya no soy la hija que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Soy una mujer que aprendió a luchar por su propio espacio y su propia paz. Y ese es un logro que nadie me podrá quitar. Hoy en día, mi relación con mi madre sigue siendo de cuidado, pero de un modo mucho más saludable. Aprendí a respetar mis propios límites, a ser más firme cuando es necesario y a no perderme en sus crisis. Ella, a su vez, ha hecho algunos progresos, pero he aprendido a no poner su responsabilidad sobre mis hombros. La amo, pero ya no soy responsable de su felicidad ni de su salud. Ahora la única persona de la que soy responsable soy yo mismo. Y eso ha sido liberador. Sé que muchos podrán ver esta historia y pensar que fue egoísta de mi parte. Pero en realidad fue lo contrario. Fue un acto de amor propio. Necesitaba salvarme primero.
A veces todavía me encuentro pensando en cómo la vida de mi madre podría haber sido diferente si hubiera tomado mejores decisiones a lo largo de su vida. Pero sé que esta no es una carga que yo deba llevar. Ella ya tiene su propio camino y ahora yo estoy aprendiendo a recorrer el mío. Sé que mi historia no es única y muchas personas pasan por situaciones similares, donde los roles de madre e hija se invierten cruelmente, la presión es grande y la culpa nos consume. Pero es posible salir de este ciclo. El primer paso es entender que cuidarse a uno mismo no es egoísta. Al contrario, es la única manera de poder dar lo mejor de ti a quien realmente lo necesita. La vida continúa y yo sigo. No sé qué me depara el futuro, pero sé que soy más fuerte, más consciente de mis límites y de mis necesidades. Cuando miro hacia atrás, veo cuánto he crecido y también cuánto he aprendido a valorar lo que realmente importa. Ya no soy la hija que vive para una madre que se aleja de la vida. Soy alguien que aprendió a priorizarme y construir mi propio camino. Y al final esa fue la mayor lección que me enseñó la vida. No sé exactamente qué habría pasado si no hubiera tomado la decisión de alejarme, de tomarme un respiro. Quizás mi salud se habría deteriorado aún más. Quizás habría perdido parte de mí. Lo que sí sé es que cuando miro hacia atrás veo una persona diferente a la que era cuando entré en este ciclo. Una persona que, a pesar de todo, supo encontrarse a sí misma en medio del caos y finalmente comprendió que la única forma de ayudar verdaderamente a alguien es empezar por ayudarse a sí mismo. No fue fácil y sé que no es fácil para muchas personas que pasan por situaciones similares. Pero de alguna manera, siempre hay una salida, incluso si tarda un tiempo en aparecer. Ahora, cuando miro a mi madre, todavía veo los mismos signos de dolor, de lucha, pero ya no me siento responsable de llevar ese peso. Lo que ella haga con su vida es cosa suya. Y lo que yo haga con la mía es cosa mía. Y finalmente encontré una paz que al principio parecía imposible. Una paz que solo llegó cuando entendí que la responsabilidad de ser feliz es mía y de nadie más. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que ahora, por primera vez en muchos años, estoy realmente vivo.